Soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. Hay mucha gente que pregunta qué trípode les conviene comprar. Si se tiene el presupuesto, por supuesto que la explicación razonable sería un buen Manfrotto. Pero si se está corto de presupuesto, este trípode es una buena alternativa. Es un trípode chino, Weifeng, y el modelo es el WF531B larga. Es un trípode bastante económico, pero muy estable. Que eso yo lo considero muy importante. Tiene una altura máxima de 1,50 m. Se suelta aquí. Y ahí está a su altura máxima, como les digo. En todo caso, el ideal es evitar subir tanto un trípode porque queda más estable aquí abajo. El nivel se regula con un sistema de bola que se fija acá. Para sacar la galleta, se suelta este otro lado, se suelta aquí y lo giro para que puedan ver que acá tiene un seguro. Es decir, no puede caerse la cámara por error, ¿se fijan? Para sacar la galleta hay que hundir acá. Y ahí recién sale la galleta para poder montar la cámara. Es un trípode, como les digo, bastante estable. Ahí queda fijo otra vez. Y podemos girarlo para poder evitar que se gire. Lo bloqueamos acá con esta perilla. Este tornillo que lleva abajo se puede poner hacia arriba en el lugar donde atornillamos la cámara. Este es de mayor diámetro. Lo voy a encoger para que vean en forma más precisa cómo es este trípode. Tiene patas bastante seguras. Yo lo encuentro muy práctico. Lo he usado en algunos eventos para probarlo y funciona bastante bien. Me gusta el trípode, no es caro, como les digo, tiene bastante estabilidad, permite sacar fotografías sin ningún problema. Es de este porte, como pueden ver, es fácil transportarlo. Si quieren encogerlo un poco más se puede inclusive girar acá y viene con un estuche que es este que tengo aquí. Viene en este estuche, lo guardamos aquí, lo guardamos ahí, ahí cerramos el cierre y nos vamos con el trípode. Hasta luego, que estén muy bien y nos vemos en otro video. De verdad les recomiendo este trípode. Y no olviden suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos que les interesa la fotografía. Chao amigos, me voy.